Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de un tema polémico y muy importante. Hoy vamos a discutir acerca del asentismo laboral. Lo vamos a poner en perspectiva, lo vamos a comparar con el resto de países de nuestro entorno. Vamos a tratar de analizar las causas, las consecuencias y posibles soluciones. ¿Qué es el asentismo laboral? Pues el asentismo laboral es aquella situación en la que la persona no va a trabajar básicamente a causa de enfermedad común o accidente laboral, ¿verdad? Accidente laboral, accidente no laboral, enfermedad común, enfermedad profesional. Todos los trabajadores que de una manera temporal están en esta situación y que no ven suspendido su contrato de trabajo, pues podemos considerarlo como asentistas laborales, ¿verdad? Una persona que está de vacaciones, por ejemplo, no sería una persona que está sujeta a asentismo laboral. De este asentismo laboral podemos extraer una tasa, ¿verdad? Una tasa que nos puede ayudar a ponernos en perspectiva. Por ejemplo, datos de 2013, la tasa de asentismo laboral en España era de un 6,5. Es decir, de cada 100 trabajadores que hay en España, 6,5 no van a trabajar por alguna de las causas antes descritas cada día, ¿vale? Después tenemos sorprendentemente que los países, o no tan sorprendentemente como veremos ahora, con mayor tasa de asentismo laboral son los países nórdicos. Francia con un 14,9%, Finlandia con un 14,8%, Suecia con un 14,7%, Dinamarca con un 13,6%, Holanda con un 12,6%. Estos son datos del 2022. Y en el polo opuesto, los países con menor tasa de asentismo laboral, pues Rumanía con un 2,5%, Bulgaria con un 2,9%, Grecia con un 4,9% o Polonia con un 5,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás los suecos, los daneses, los holandeses son más blanditos que los de Europa del Este, ¿verdad? Obviamente no. Aquí podemos extraer varias lecturas. Parece que unas condiciones sociales o una serie de, a ver si se me permite la expresión, de subvención a la baja, ¿verdad? Pues hace que la tasa de asentismo se dispare. Por ejemplo, cuando un servidor de todos ustedes cobra casi lo mismo estando de baja que no estando, que algunos convenios lo permiten y así lo suscriben, pues si puedo alargar la baja, pues la bajo, la largo, porque de esa manera estoy cobrando prácticamente lo mismo sin hacer nada. Es decir, no se castiga la baja laboral. La baja laboral, de la que hayamos hablado, creo, pues tiene una serie de recortes, obviamente, al salario según pues la duración y según la causa, ¿verdad? No es lo mismo una baja por accidente laboral que por enfermedad común. Sea como fuere, a priori, si nosotros nos damos de baja, vemos mermados nuestros emolumentos, pero hay algunos convenios que prácticamente compensan esta merma de patrimonio, haciendo que si nos damos de baja prácticamente cobremos lo mismo que si estuviéramos trabajando. Este 6% que tiene España, por ejemplo, es mucho, es poco en comparación con nuestro entorno. Bueno, hablando de mi experiencia personal, un servidor de todos ustedes ha trabajado en empresas que tienen una tasa de asentismo laboral del 10%, superando la media. Era una empresa que de 1.800 trabajadores que tenía, pues todos los días 180 no iban a trabajar, ¿vale? Eso suponía un coste para la empresa brutal,
porque aunque el trabajador no vaya a trabajar, la empresa tiene que seguir pagando las cotizaciones sociales de esos trabajadores, tiene que, en su caso, cubrir las bajas con otros interinos y además, si el convenio así lo permite, tiene que poner dinero para compensar el salario de estos trabajadores en su caso. Una tasa de absentismo tan alta termina cargándose a cualquier empresa. Es verdad que la empresa en concreto a la que me refiero, la que no daré nombres, no se fue al garete exclusivamente por esta causa. Normalmente cuando pasa algo tan grave como el cierre de una empresa hay muchas causas, pero sin duda esta tasa de absentismo tan intensa contribuyó a ello. También se observa el patrón de que en tiempos de crisis, de desempleo desbocado, pues la tasa de absentismo suele bajar y en tiempos de bonanza la tasa de absentismo suele subir. ¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor en tiempos de crisis nos ponemos menos malos o qué? Pues obviamente no, sino es el miedo a perder el empleo lo que hace que no nos demos de baja. Por lo que vemos, no son condicionantes objetivos lo que pueden traer consigo que seamos absentistas laborales o no, sino que son otra serie de circunstancias, como es el colchón social que podemos tener en caso de darnos de baja o las circunstancias temporales, en el caso de que estemos en crisis o no estemos en crisis. Eso hace que la tasa de absentismo fluctúe y hemos visto la diferencia tan enorme que hay entre países. Países como Rumanía o Bulgaria, que tienen un colchón social mucho más fino, pues al final los trabajadores se aguantan como pueden y van a trabajar aunque sean arrastrándose. Y trabajadores donde el colchón social y las oportunidades laborales son mucho más amplias, pues se pueden permitir el lujo, entre comillas, ¿verdad?, de no asistir al trabajo. Es cierto que cuando estás malo, obviamente. Pero sí está claro, y estos datos lo demuestran, que la voluntad del individuo influye de manera decisiva entre la posibilidad de prolongar su absentismo laboral o no prolongarlo. Estos son datos objetivos según estamos viendo. También nos encontramos con otra figura que se destila mucho en los recursos humanos, de la que hablaremos en otra ocasión, que son los presentistas laborales, es decir, que son aquellos que van a trabajar porque tienen que ir, pero hacen lo menos posible. Pensemos en la imagen del típico funcionario, ¿verdad? Y que nadie se me ofenda. También nos hemos encontrado situaciones, yo lo he vivido en primera persona, en el que uno de los factores que influyen en el absentismo o no es en el management. Es decir, si tú normalmente tienes a un buen líder, a un buen jefe que te trata bien, lo más normal es que te vayas, o estás a gusto en la empresa en general. Lo más normal es que te vayas poco de baja y que las bajas sean más cortas, el absentismo laboral sea más corto. Sin embargo, si estás puteado, te están encabronando y en la empresa te tratan como una puta mierda, con perdón, buscas cualquier pretexto para quitarte de en medio, y de esta suerte alarga la baja todo lo que puede. De hecho, ya lo que iba, un servidor ha visto primas a managers según la tasa de absentismo laboral, de tal suerte que si tu tasa de absentismo laboral en tu centro de trabajo que tú dirigías entraba dentro de los parámetros, cobrabas una prima, y si no, no. El absentismo laboral concluimos de que es un lastre para cualquier empresa y también en gran medida para el resto de los trabajadores, porque en la práctica las empresas, a no ser que sean bajas de larguísima duración, como puede ser por maternidad o un accidente grave o cualquier otra situación, no tiende a cubrir las bajas, porque esto supone encima otro sobrecoste.
Es decir, encima de pagarle la seguridad social al que no está, al asentista, encima tienes que pagar el sueldo y la cotización laboral a otro que entra por él, y mientras que aprende y no aprende el oficio, se te van 4 o 6 meses, lo que supone un sobrecoste. Por lo que muchas empresas, si está bien o mal hecho, no voy a entrar, posiblemente porque no puedan, en vez de porque no quieran, pues no suelen contratar a interinos. Eso hace que los trabajos que hacían estas personas, ¿en quién recaen? En los que se quedan dentro. Los que se quedan dentro están más estresados, ven elevada su carga de trabajo sin recompensa económica alguna, y esto puede a su vez retroalimentar el asentismo. En las empresas en las que he estado se ha tratado de combatir el asentismo laboral de múltiples maneras. Es cierto, como vemos, que hay factores externos que podemos controlar y hay otros factores que no podemos controlar. Los factores externos que no podemos controlar son, digamos, el colchón social que podamos tener, social y laboral, que pueda ser que tengamos cierta tendencia a alargar la baja, y el contexto económico. A un contexto económico más boyante, pues tendremos tendencia, naturalmente, a alargar las bajas o no a cortarlas, si podemos, mejor dicho, ¿vale? Los datos están ahí, pero es cierto que hay otro factor interno que entra dentro de nuestra mano, ¿vale? ¿Verdad? Y otro factor que está en el ámbito de actuación de la empresa, al respecto de lo que hemos hablado antes, que el líder sea alguien que merezca la pena seguir, que se esté a gusto en la empresa, etcétera. La cuestión es que hay múltiples maneras de tratar de atacar al asentismo, y casi todas las que he experimentado han fracasado. He visto sitios desde que se sienta a los trabajadores asentistas, si me lo permitís, y se les hostiga para que no se den de baja, ¿verdad? De manera un poco amoral, llamémoslo así. Casos en los que se ponen detectives, incluso, que no sonará a chino nada de lo que estoy hablando. Plus de asistencia, que no suelen, que prácticamente no sirven para mucho, ¿verdad? En lo que se tratan de recompensar que el trabajador cumpla con sus obligaciones y vaya a trabajar, etcétera. Básicamente, pues el sistema de recompensas o castigos tan tradicional. Pero al final de esto, mi conclusión es una conclusión muy personal, es que el tema del asentismo es una cuestión cultural en gran medida. De tal forma que en ciertos países donde la mentalidad, más que de emprender, es de tener un trabajo fijo para toda la vida y ser funcionario, sin querer decir que los funcionarios se den más de baja que los trabajadores por cuenta ajena. Es un tema que no he estudiado, pero que estudiaré algún día, a ver si hay alguna relación entre la gente que trabaja en la función pública y el asentismo y la gente que trabaja en el ámbito privado y el asentismo. Es un tema digno de estudiar, ¿verdad? Pero la cuestión es que estamos ante un reto cultural, en lo que, para reducir verdaderamente la tasa de asentismo, que puede ser crítica para cualquier empresa, pues nos enfrentamos a un cambio incluso de cultura, ¿verdad? También puede haber otros factores, pues como la antigüedad en la empresa, ¿verdad? Cuando tú entras en una empresa y estás en periodo de prueba, vamos, vas al trabajo aunque sea arrastrándote, porque entras en periodo de prueba, como todo el mundo sabe, te pueden despedir casi por cualquier circunstancia sin alegar motivo alguno. Sin embargo, si llevas ya 20, 25 años en la empresa, pues quiera que no, estás más protegido. Estamos hablando de la protección social, ¿verdad? A la que hemos hecho referencia antes. Ya como fuere, el objetivo nuestro, que sería que tratar de reducir el asentismo, pasa por un cambio cultural que va en sentido contrario a lo que nos invitan, en tanto en cuanto los poderes públicos se esfuerzan por poner trabas al emprendimiento,
los planes de estudio que ponen ahora anulan la cultura del esfuerzo, de tal suerte que cualquiera prácticamente sin estudiar puede progresar y promocionar de curso, y esto hace que la cultura del esfuerzo, que es básica para paliar el asentismo, pues se diluya como un azucarillo en un café. Y que al final pues nos vayamos acercando poco a poco a países como Finlandia, Suecia, etcétera. Tengo que decir que cuando analicé las tasas de asentismo de los diferentes países, en un principio me sorprendió. Pero cuando finalmente comprendí las circunstancias que invitan o dejan de invitar al asentismo, vemos que los datos de Finlandia o Suecia o Francia en contraposición a los de Rumanía y Bulgaria, pues tienen su lógica. Y España, como vemos, dentro de una lógica también, pues está entre medias, entre lo que es la Europa del Este y lo que es los países nórdicos a todos los niveles. La cuestión es hacia dónde nos vamos a encaminar, ¿verdad? ¿Nos vamos a encaminar más hacia Francia, Finlandia o Suecia? ¿O vamos a virar más hacia Rumanía, Bulgaria, etcétera? Es cierto pues que los países del este tienen deben de tener una protección laboral, no la he estudiado al detalle, ínfima, si es que la tienen, ¿verdad? Y tampoco es eso. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues que nadie tendiese a abusar del sistema, porque la realidad es que cuando una persona prolonga su asentismo voluntariamente, digámoslo así, pues estamos estrangulando entre todos un poquito la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Y cuando verdaderamente haga falta, pues la gallinita de los huevos de oro ya no la vamos a tener. Y ahí es donde voy acerca del cambio cultural que requiere bajar nuestra tasa de asentismo, que como digo, parece que vamos a la contra, no ya porque las condiciones económicas o la protección social sea más favorable. Cierto es que como norma general, al menos en apariencia y desde un punto de vista propagandístico, nos hacen creer que la situación social es mucho mejor. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que es propaganda, la mayoría es propaganda, que muchos se tragan. Es cierto, es verdad que en otros casos pues no, obviamente, pero no deja de ser paradigmático que la tasa de asentismo de este país, a pesar de tener unas condiciones económicas que están bastante alejadas de Francia, Finlandia, etcétera, pues esté entre medias de los que son los países del este, con los países más avanzados de nuestro entorno. La pregunta es hacia dónde queremos tender. La pregunta es si estas tasas de asentismo del 4,9, del 14,9, del 14,8 de los países nórdicos, al final, primero, van a terminar reventando el sistema. Pregunta número 1 y pregunta número 2. ¿Cuántos impuestos tienes que poner y cuánto tienes que expoliar a la clase media para sostener esa cobertura social, ¿verdad? No olvidemos, y este es un dato escalofriante, que Europa, que apenas cuenta con el 10-15% de la población, otorga el 50% de las ayudas sociales de todo el mundo, ¿verdad? Y esto solo se puede sostener vía impuestos. Es por ello que, si bien no se terminará agotando el sistema, sí puede suponer una elevación de impuestos tan magna, que al final pues termines esquilmando a los pocos que trabajan, y que al final estos se pregunten, en el caso de que tengan la desventura de darse de baja,
si les compensa verdaderamente seguir trabajando. La tasa de asentismo, por último, que ya se me ha ido el vídeo muy largo, es un indicador, creo que perfecto, de dónde estamos, ¿verdad? Y ahora estamos, creo que España está en el sitio en el que culturalmente e históricamente le pertenece, entre medias de los países del este y entre medias de lo que es la Europa más rica, ¿verdad? El mundo occidental más rico. O sea como fuere, esto es una opinión personal. Al final debemos de luchar contra el asentismo, porque estos recursos que se emplean para paliar el asentismo bien se pudieran emplear en otra serie de cuestiones, y al final quien lo está sufriendo y lo va a sufrir es la clase media, que al final, pues como digo, se irá haciendo cada vez más chiquitita, tendremos cada vez menos recursos y el sistema tarde o temprano pues terminará reventando. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están, por favor denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.